La entrevista. Y bueno, comenzamos una vez más la entrevista acá en este espacio en el cual ustedes pueden sintonizarlo todos los días lunes de 8 a 9 de la noche. Nos hemos trasladado al foro 1316 para conversar con Lourdes Argueta, quien es la que coordina todo el proceso de afiliación, la secretaria de organización de nuestro partido, y con la cual vamos a estar conversando de diferentes temas que son de importancia para la población que nos ve en nuestro país y aquellos que nos ven también en el exterior. Lourdes, bienvenida a Verdad Legislativa. Bueno, muchas gracias por el espacio. Va a ser un gusto para compartir información que es de interés tanto de la militancia como de nuestro pueblo salvadoreño. Bien, Lourdes, el primer tema que queremos conversar contigo es el proceso de afiliación, ¿no? ¿Cómo va el proceso de afiliación hasta este momento? Bueno, estamos cerrando un primer ciclo de todo este proceso. Cabe mencionar de que hay un acuerdo de Consejo Nacional de que el proceso de las afiliaciones pasa a ser de manera permanente y sistemático. Ese acuerdo fue reafirmado en resolución también de la Convención Nacional el 19 de diciembre de 2021. Para nosotros eso es importante porque hemos abierto un proceso que a partir de marzo del año pasado, en esa primera etapa, se tenía que pasar a revisar los padrones para hacer una previa clasificación que nos permita a nosotros identificar, individualizar casos de personas fallecidas, gente que por diversas razones no es parte ya, porque está fuera del país. Hay muchas condiciones que nos permiten y nos llevan a nosotros a actualizar nuestra base de datos, y a partir de ahí, con todos aquellos que sigamos siendo parte de este partido, entonces lo que corresponde es actualizar los datos, que es el número de teléfono, dirección, porque también hay personas que han migrado de municipio, y validar asimismo también los compromisos con el partido y con el país a partir de la militancia en el FMLN. También se apertura en este proceso la afiliación de nuevos luchadores sociales, y es así como entre marzo y abril se deja para que se haga todo ese proceso, digamos, administrativo, si le llamamos, para que en cada municipio puedan hacer mapeo del padrón, y el 5 de mayo nosotros dimos inicio con todo el proceso ya de realizar las jornadas, hacer el proceso de las afiliaciones, y de manera gradual hemos estado recibiendo las fichas y también remitiendo más fichas para que en el territorio sigan desarrollando el proceso. Hemos concluido una fase que es de hacer un primer corte de manera preliminar, a la misma vez que seguimos recibiendo y devolviendo aquellas fichas que deban de ser subsanadas. Y ahora ya nos encontramos en el cierre de este primer ciclo, que es al día 30 de enero, el último día que tienen todos los departamentos para que nos hagan entrega de todo el total de fichas que todavía tienen en el territorio. Hago un llamado para que en este fin de semana, que aún falta, todo aquel compañero, compañera, simpatizante, amigo que considere, se vea, digamos, que a estas alturas no ha sido actualizado, no se ha podido afiliar porque no ha sido de su conocimiento la programación de jornada, porque por alguna razón no lo han llamado o no ha podido por diferentes motivos, que se acerque a los compañeros o compañeras del partido, que se comuniquen de manera directa con nosotros a la Secretaría de Organización, de manera directa también, para nosotros poder hacer el enlace con los compañeros de territorio si es que hay un problema de comunicación. Esperamos que se logre afiliar y actualizar la mayor cantidad de FMLNistas posible, porque vamos a un proceso también, bueno, lastimosamente coincidió con que estamos de cara a un proceso electoral interno, y por estatutos ahora, con los nuevos estatutos también aprobados, y además es un acuerdo político de las estructuras para garantizar mayor transparencia en los procesos electorales y una seguridad jurídica a todo el proceso y a quienes se inscriban y participen como nuestros candidatos, que el padrón no esté abierto durante el proceso de las elecciones internas, todo lo que conlleva desde que se anuncia la inscripción hasta que se cierra con la culminación del evento de las elecciones internas. Entonces va a haber como una especie de una etapa de congelamiento de ese proceso, y vamos a reaperturar ahora sí de manera permanente y sistemática, hasta que haya otro proceso electoral dentro del partido, todo lo que se refiere a la afiliación y actualización de nuestra base. Bien, es importante también reconocer, Lourdes, en el camino, cuando los procesos que se desarrollan en un partido político, cualquier institución u organización, es bueno ir verificando, ¿no?, cómo se va desarrollando esos procesos. Hasta el momento, en este momento en el cual ustedes están trabajando el proceso de afiliación,
¿Cómo han percibido, cómo ha percibido la población esta acción que está realizando el FMLN? ¿Qué piensa la gente de este proceso? Bueno, en la medida de que los partidos políticos nos acerquemos a partir de diferentes acciones y que cada una de ellas generen también un motivo para que la gente se organice y abramos la posibilidad que en la medida que la gente se acerque, el padrón esté abierto siempre, yo creo de que se genera una expectativa de que ya no va a ser un padrón elaborado siempre a conveniencia de los procesos electorales internos, sino que va a estar abierto de cara digamos, a las circunstancias y necesidades que la gente se pueda afiliar. Entonces, eso ha generado una aceptación positiva de parte de quienes tienen una simpatía con el partido y que en años anteriores, por circunstancias diversas, o no pudieron afiliarse desde que ingresaron, o tuvieron que esperar mucho tiempo, o simple y sencillamente hay gente que nunca fue afiliada. Esas son de las cosas que se tienen que subsanar, que se tienen que corregir, y este proceso nos permite eso, justamente, que eso no vuelva a suceder, porque el partido debe estar abierto al pueblo. Y lo que sí es que se va a pasar a regular dentro de un reglamento interno, y solamente estamos esperando la publicación en el Diario Oficial de los nuevos estatutos, y de manera inmediata en el Consejo Nacional pasar a aprobar un borrador ya de reglamento interno que nos va también, digamos, a especificar los procesos que en adelante se van a llevar para poder hacer un registro, porque de hecho sí va a estar abierto permanentemente, pero también van a haber mecanismos también para hacer posible que eso se efectúe. Así es. Para finalizar este tema, ¿cuál es exactamente el objetivo de este proceso de afiliación? ¿Qué espera el partido de este proceso de afiliación? Bueno, como el término que hemos utilizado es la actualización, de hecho es eso. Necesitamos actualizar la base de datos de la cantidad de militantes activos que pueda tener. Sin embargo, nosotros estamos también conscientes que hay una cantidad de FMLNistas que no van a hacer una actualización por diferentes razones, y aún así el nuevo estatuto también hace un reconocimiento en calidad, digamos, de simpatizantes, cuando en realidad también reconocemos que hay militantes que su militancia no depende de un registro de padrón. Va a haber siempre un porcentaje de personas que por diversas razones, circunstancias laborales o por las razones que sean, no son formalmente inscritos, pero que nosotros tenemos la expectativa, al menos que con los que estén inscritos, digamos, despejar la incertidumbre, la duda, la sospecha de que hay padrones, digamos, donde todavía hay gente que ya no se corresponden con nuestros ideales, que ya migraron o simple y sencillamente están desactivados, o gente que ya está fuera del país, gente que ya falleció. Es decir, eso es un proceso que siempre los partidos políticos entiendo que lo hacen, al menos nosotros, de las últimas actualizaciones que yo recuerdo, bueno, en el 2010, luego en el 2012, luego el 2015, el 17, el 18, y este es como un sexto proceso consecutivo ya de la actualización del padrón. Entonces esta es una tarea, digamos, que en cada etapa o en cada periodo hace el partido. Es importante realizarla. Sí, siempre, ¿no?, se realiza. Bien, hablando de otro tema, ustedes y bueno, nuestros amigos que nos están sintonizando, nos están viendo en el exterior y también acá en nuestro país, se dieron cuenta que en la Asamblea Legislativa, en la última sesión plenaria, fueron aprobadas dos leyes importantes en términos de coyuntura y en la situación que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué piensa la Comisión Política o cuál es la opinión de la Comisión Política sobre la aprobación de la Ley de Tránsito Terrestre, en la cual pues se envía, ¿no?, el mensaje de un paquete de multas, un paquete de alzas en las multas, en tiempos en los cuales, Lourdes, la situación económica apremia? La población en las redes sociales ha dicho de que sí está bien que se pueda regular, que pueda haber hasta cierto punto un castigo para aquellos que infringen la ley, pero ¿será que es conveniente en este momento en nuestro país? Bueno, en realidad el FMLN siempre ha sido muy respetuoso del marco jurídico del país, para empezar. Por supuesto que también nosotros hemos sido fuerza gobernante y fueron uno de los temas también que se le prestó atención, en el sentido de que la seguridad vial es algo que garantiza no solamente la vida del conductor, sino también de los peatonales, y en relación a eso estamos totalmente de acuerdo que hayan controles, que hayan mecanismos, que se regule, que se perfeccionen todos esos mecanismos. Nuestra observación es en torno a la desproporcionalidad que hay en el valor que le están dando ahora las multas
en relación a los ingresos que, digamos, mayoritariamente tiene el pueblo salvadoreño, al alto costo de la vida, es decir, que aún los ingresos que reciban, no solamente que son muy inferiores a la capacidad adquisitiva que puedan tener, sino que también estamos pasando por una etapa de inflación que ha elevado los costos en todos los sentidos. Entonces creo que sí es desproporcional. Además han tratado de uniformizar un estándar del valor de las multas de manera desproporcional, no solamente en relación al costo, sino que también con el tipo de faltas. O sea, hay faltas que son leves, otras graves, y entonces que pudieran hacerse una clasificación quizás más diversa para que la proporción del costo no sea con esa cantidad de manera, digamos, casi uniforme para un paquete de medidas o de faltas leves y otras graves. Yo creo que se puede todavía hacer un mejor análisis y una mejor ponderación, hacer una escala de valores mejor pensada y proporcional no solamente al ingreso que pueda tener ahora el pueblo salvadoreño, sino que es proporcional también a la falta que se esté cometiendo. ¿Será que el gobierno necesita dinero para que haya implementado en este preciso momento? Eso es lo que queda en evidencia, que lo que buscan es, digamos, acelerar un mecanismo de hacerle llegar fondos al Estado, y lo más lamentable de que el pato siempre lo va a pagar entonces la clase trabajadora, los que menos tienen, porque no hemos visto así una medida acelerada, menos en cuanto al gran capital. O sea, no hemos visto, lo voy a repetir siempre, a ningún sector de la oligarquía, de las grandes empresas o a la representación empresarial de este país pronunciarse por ningún tipo de medida. Al parecer creo que no hay ninguna medida que a ellos les afecte, por lo tanto no tienen de qué quejarse. Entonces, claro, ahora hemos visto cómo salió una representación de gente trabajadora luchando por que se vuelva a llevar el tema de las pensiones digamos, al pleno o al debate en la Asamblea Legislativa, ¿no? Por supuesto, porque fueron sectores que no fueron tomados en cuenta, porque esas medidas no les benefician. Entonces uno dice, entonces quienes están saliendo a protestar por un tema o por otro siempre son la representación de la clase, digamos, trabajadora organizada, que ve afectados los intereses de los trabajadores, no así a quienes se quedan con las grandes ganancias que perciben a partir de ser los dueños de los medios de producción en este país. Entonces es preocupante porque vemos entonces para quién se gobierna en este país, y lamentablemente la burbuja mediática aún sostiene a un gobierno con un alto nivel de popularidad sobre la base de la desinformación y sobre la base también de ocultar información, porque la gente no conoce de fondo todo lo que está sucediendo en este país, porque en las noticias lo que vemos es pura publicidad, es campaña mediática, es una agenda digamos, de tratar de imponer un esquema o una visión subreal de lo que realmente vive nuestra gente de cara al día a día. Pero ya cuando en las encuestas recientemente hemos visto, a la gente se le pregunta por el tema económico, y allí empieza la gente a expresar que es donde menor evaluación tiene este gobierno, y es, digamos, lo más justo. Pero aún así, esa misma gente a veces sigue sosteniendo el apoyo a un gobierno. Entonces es una situación que debemos, las fuerzas políticas, y en el caso de nosotros de la izquierda y como FMLN también, tener una labor de concientización y de elevar, y estos espacios contribuyen también a eso, diferentes enfoques de cómo puede ser leída o interpretada la realidad nacional, porque no podemos quedarnos con la versión mediática que a partir del aparataje instalado por el gobierno se está tratando nada más de imponer. Así es, desde que asume este gobierno el poder, visualizamos a lo largo de estos 3-4 años de gobierno un ejecutivo que ha tratado la manera de socavar la parte de la transparencia, la corrupción y todo lo demás. Otra de las leyes que fue aprobada también en la sesión plenaria fue la ley de compras públicas. ¿Qué opinión se merece también como comisión política acerca de esta otra ley que ha sido aprobada y en la cual hay señalamientos directos de corrupción y de ocultamiento y de falta de transparencia a la hora de comprar, de adquirir o de venderle o en ese sentido comprarle a ciertos funcionarios cosas que obviamente no se podría hacer porque ya están en la función pública?
Yo considero de que lo que han hecho con esa reforma a esa ley, o más bien una sustitución a la ley LACAC, es legalizar todo el desorden administrativo que ellos tienen hoy por hoy. En primer lugar, la LACAC aún vigente no ha sido cumplida en este país. Y uno de los mecanismos para poder evadir el cumplimiento de esa ley ha sido mantenernos en un constante régimen de excepción. Me recuerdo también lo sufrimos en la pandemia, donde se hicieron una cantidad de compras, adquisiciones sin respetar ningún proceso. Y lo mismo estamos viviendo ahora también con la recurrente aprobación y las prórrogas excesivas del régimen de excepción por el tema de la seguridad pública. Entonces sabemos de que ese régimen de excepción justamente lo que trata es también de pasar los controles legales, todos los mecanismos que permitan una persecución del delito en posibles casos de corrupción. Entonces, con la nueva ley, no solamente es legalizar todo ese relajo que han tenido por años, sino que también mantenerlo y cortar cualquier cadena de persecución de un posible delito de malversación de fondos, de corrupción. Digamos, se está dejando un portillo abierto muy grande para que cualquier funcionario sin ningún tipo de control también pase a hacer uso indebido de los recursos. Creo de que eso deja más vulnerable nuestro sistema, digamos, jurídico, administrativo, y eso al final de cuentas no le beneficia al pueblo, porque al pueblo es al que menos rendición de cuentas le dan de lo que hacen, aún teniendo las leyes. Lo que significa es que el problema en el país no es de leyes, el problema es de la gran corrupción que hay, del cumplimiento de las leyes. Entonces, si no es un problema de leyes, aún la ley LACAC era vulnerada. Ahora con esto han dejado cancha abierta para que entonces hagan cualquier atropello con respecto a la transparencia, que es de lo que menos, cuenta da este gobierno, y mucho menos de lo que hace con los recursos. Sí, porque por ejemplo dentro de la recién aprobada ley, por ejemplo hay apartados en los cuales en la CAP se obligaba al Estado a comprar un porcentaje a microempresas, a mujeres, pero en la nueva ley ese artículo se reforma o cambia y se dice que se podría, o da al Estado deja discrecionalidad. La discrecionalidad de que se pueda comprar o no. Sí, es una vulneración del sistema en general, del sistema jurídico, del sistema administrativo, y sobre todo de ese control y de la posible persecución a delitos que con una ley así como la han dejado en esas condiciones facilita también a que, lejos de mermar o de controlar o de parar la corrupción en el país, eso se siga desarrollando a los distintos niveles. Esa discrecionalidad de la que van a gozar los funcionarios, creo de que al menos deja una sospecha muy fuerte y una preocupación si realmente los fondos del erario público van a ser administrados como corresponden, o simple y sencillamente es un mecanismo también para seguir eludiendo la responsabilidad de ser buenos administradores de nuestros recursos. Bien, para finalizar, Lourdes, una pregunta que todos los medios le están haciendo ahorita al FMLN. ¿El FMLN va a participar en las elecciones? En nuestra convención del 11 de octubre, el FMLN reafirmó mediante una resolución que vamos a competir, vamos a participar en los 4 eventos electorales que en este proceso 2024 se van a desarrollar a nivel municipal, departamental, con las planillas de diputados, también al Parlacen, y por supuesto en la candidatura a elecciones presidenciales, que al menos vamos a tener una participación. El FMLN no se va a excluir de un proceso que es importante, no solamente para brindarle una opción también diferente a quienes no nos sentimos representados con un gobierno que ha llevado al retroceso, sobre todo en materia social, a nuestro país, sino también como por principios nosotros estamos en el respeto del marco legal de este país. Nosotros no somos los que estamos vulnerando la Constitución, y por lo tanto no podemos nosotros negarnos el derecho de también participar en esta contienda. Digo porque hubo un contexto en el que trataron de poner en incertidumbre alrededor del tema de la reelección. Entonces, si el FMLN con eso iba a llegar a legitimar, pero al final de cuentas no es el FMLN el que está cayendo en la ilegalidad, sino que son otros que más adelante la justicia les va a alcanzar, porque no van a ser permanentemente, no van a estar gozando de los mismos
en niveles privilegios y poder. Privilegios, poder y también del alto nivel de popularidad, que en algún momento eso también se va a desinflar, porque lo que le sostiene este gobierno hoy por hoy es una burbuja mediática financiada con los recursos del Estado. Eso no es sostenible también en el tiempo, porque en la medida que a la gente le está apretando el estómago, ¿verdad? Las condiciones realmente no se ven que se vayan a resolver, entonces en esa medida la gente va a ir tomando conciencia. Bien, Lourdes, queremos agradecerte tu espacio. A pesar de la incertidumbre en nuestro país, un mensaje positivo para la población y para la militancia. Bueno, nosotros siempre estamos optimistas, considerando de que hay muchas razones por las que seguir luchando, en la medida de que la pobreza esté instalada en este país, que haya un alto nivel de marginación, de vulneración, no solamente a las leyes y a la institución, sino a nuestros derechos. Estamos bajo un régimen de excepción que ha anulado los derechos de la población de manera general y permanente prácticamente, y eso nos lleva a sentir que tenemos no solamente la solvencia, sino que eso le da vigencia aún más a la lucha del FMLN como partido de izquierda y como una opción también para que todos aquellos y aquellas que no solamente no nos sentimos representados con ese gobierno, sino que aspiramos a una vida más digna y que creemos que juntos podemos alcanzar esos sueños, pues que nos organicemos a partir de esos ideales, de esa visión en la que todos podamos contribuir. El FMLN está abierto a eso y digamos motivados, pues porque en cada uno de nuestros procesos y etapas lo hacemos de la mano del pueblo, y eso es lo más importante, porque el partido es un instrumento nada más, pero el sujeto realmente constructor de su propio destino es el pueblo, y en la medida que nos organicemos vamos a tener mejores condiciones para alcanzar esos propósitos que pueden unir a esta nación para resolver los problemas que solo juntos lo vamos a lograr. No es cierto que por decreto vamos a alcanzar esas mejores condiciones de vida, sino va a ser sobre la base de la organización que le dé también sostenibilidad en el tiempo a toda esa proyección de vida y de futuro que nos hemos trazado. Bien, agradecemos a Lourdes Argueta de la Secretaría Nacional de Organización de nuestro partido FMLN. Seguimos entonces con más acá desde nuestro set número 1. Regresamos allá para la despedida de este programa.